En todas las cartas del apóstol Pablo, él habla primero del aspecto doctrinal, del aspecto de la salvación que Cristo hizo, y después de dar a conocer toda la doctrina, dice Colosenses 2, si se acuerdan, que Jesucristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. Habla de la liberación de la esclavitud del pecado de todo aquel que ha venido a Jesucristo e introducido al reino para vivir una nueva vida como jamás había soñado o había pensado. La verdadera libertad, la verdadera bendición de cada ser humano de este mundo está en Jesucristo. No está en lo que la gente piensa, sino en lo que Dios ha pensado. Y ahí está el plan eterno de Dios en este libro, para cada uno de los que le buscan. Yo quiero decirte, jamás te vas a frustrar cuando tú has conocido al Señor, porque el Señor te va introduciendo en un mar de bendiciones, como dice Salmos 36. Somos alimentados por un torrente de delicias. El salmista dijo, en tu luz veremos la luz. Para nunca estar sin esperanza, nunca estar sobremanera afligidos. Esta vida tiene muchos problemas, pero en Cristo Jesús tienen respuesta a los problemas. Grábate esto. No hay problema que el Señor no pueda resolver. Yo quiero hablarte de esta vida de bendición, la vida resucitada que hemos recibido a través de la obra de Jesucristo. Y este pasaje de Colosenses capítulo 3, pues nos habla del quehacer del creyente. Pablo habla de la vida resucitada que vive cada creyente en Cristo. Es un encuentro con el Señor donde no estás abrazando una vida religiosa, sino una relación con Jesucristo, una relación viva, una relación verdadera. Saber que tú oras y Él te escucha y que jamás vas a estar solo, fíjate. Jamás el Señor te va a dejar colgado de la brocha. Tus mejores amigos pudieran dejarte, pero Jesucristo siempre te va a sostener a través de todos los recursos que Él tiene. Y el apóstol Pablo aquí habla de vivir esa vida resucitada. Leemos del verso 1 al verso 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Miren lo que Pablo dice, pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Moriste con Cristo. Yo les hacía mención la semana pasada que el bautismo representa ese parteaguas en nuestra vida como cristianos. El bautismo se convierte en un símbolo de haber muerto a la vida pecaminosa pasada y el salir de las aguas a una vida resucitada. Mucha vida, quepa la redundancia, en medio de muertos, venciendo al pecado, que esa es la esencia de la resurrección. Y dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, nos habla de ir creciendo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. En esta exposición de Pablo, él va a hablar de la vida nueva, de la nueva vida del creyente, y nos habla de la capacidad que tiene el creyente para vivir una nueva vida. Cuando conocemos a Cristo no somos introducidos a una religión o a un grupo religioso. Quitemos esto porque tenemos una herencia de religión de muchos siglos. Jesucristo es libertad gloriosa. Él produce la libertad de las cadenas de religión, de opresión, de costumbres ancestrales. Porque Él hizo un nuevo hombre, una nueva persona a cada uno que ha venido a Él. Así es que el apóstol Pablo empieza a hablar en qué consiste esta nueva vida. Dice en el verso 5, haced morir pues lo terrenal, eso es lo de la tierra. Dice, haced pues morir lo terrenal en ustedes. ¿Qué es lo que hace que la sociedad viva mal? El pecado.
Hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Ellos acaban de conocer a Cristo. ¿Qué les dice Pablo? Ellos están entusiasmados, conocieron al Señor. ¿Qué sigue? Dice, hagan morir en ustedes lo terrenal. 2 puntos. Y ya habla, miren, de todas las obras pecaminosas. Hagan morir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfema, palabras deshonestas de vuestra boca. Verso 9, no mientan los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El apóstol Pablo habla de esta nueva vida. Dice que se haga morir lo terrenal, todo lo que es el pecado. Conscientemente nos separamos. Dios te da esa capacidad para decir, ya no más. Y si ven ustedes, habla de pecados graves. Habla de pecados graves que hacen que la sociedad viva en esa situación de violencia. Dice, apártense de fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Fornicación viene de la palabra pornea. Son pecados sexuales, sea adulterio, sea pornografía, todo tiene que ver con pecados sexuales. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Si ves esa escritura, Pablo está hablando de la voluntad de Dios para el creyente. Mucha gente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues muy sencillo, la voluntad de Dios es que vivas para Cristo, que vivas para Dios. En todas las cartas el apóstol Pablo habla de esa nueva vida. El creyente tiene la capacidad para poner fin a su forma de vivir antigua, porque Dios te da la capacidad. En la carta a Tito 2:12, Pablo nos dice que podemos renunciar a la vida impía. Dice, renunciando a la impiedad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice, la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cómo dice? Pero yo quiero que entiendas, dice renunciando. ¿Qué es renunciar? Rechazar. Ese es, tú tomas la decisión. La gente dice, es que no puedo terminar con mi manera de beber. Es que tienes que renunciar. Es que no quiere. Dice, no puedo. Bueno, el poder te lo da Dios. Tú tienes que renunciar. Renunciando, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La voluntad de Dios es que vivamos una vida piadosa. Piadosa significa que ya no amamos la vida pecaminosa que antes llevábamos, sino vamos a vivir para Dios. Esto va a cambiar tu forma de ver la vida, tu forma de pensar, tu forma de actuar en cada área de la vida. Y les decía en la mañana, les digo lo mismo. Debemos de entender que cada uno de nosotros tenemos, aunque como cristianos todavía tenemos la capacidad de hacer lo malo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues sí, ahí está latente, esa es la realidad. El Señor ya nos enseñó el camino, ¿verdad? Pero el Señor dice que nosotros debemos de renunciar al pecado, o sea, debemos de hablarlo. Yo renuncio a esto, ya no más esto. Y yo veo que es algo que no se practica. A veces la gente está luchando y hay que preguntarle, oye, ¿ya renunciaste? ¿Ya le dijiste a Dios, Señor, renuncio a esto y yo no voy a seguir con esto? Porque cuando tú lo declaras es como si tu mismo cuerpo lo escuchara.
Yo siempre doy este testimonio. Yo batallé mucho con el alcoholismo y el tabaquismo. Y yo quería regresar a las andadas. Bueno, dije, ya no tomo, pero pues puedo echarme un cigarrito, ¿no? Y como 3 meses estuve batallando ahí. Yo iba a la congregación. Imagínense, fumar tantos años. ¿Ustedes creen que no, la gente no olía el tabaco? Pues seguro, pero la gente nunca me dijo, no fumes. Sino un día después de bautizarme, por eso les hago énfasis en el bautismo, yo iba a fumar. Y yo siento aquí en mi corazón que ya no era lo correcto. Y yo dije, fíjense cómo fue la renuncia. Yo dije, Dios, yo no puedo con esto, porque lo había intentado muchas veces. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Haz este milagro en mí. En ese momento yo tiré la cajetilla de cigarros, aventé la cajetilla de cigarros. Hermanos, ese acto de fe me libró de esa esclavitud. Jamás he vuelto a fumar, ni creo que lo haga. Esa es la realidad. Pero hubo una renuncia expresa. Las palabras tienen poder. Dice que el poder de la vida y la muerte, dice Proverbios 18:21, están en la lengua. Lo que hablamos, y lo dices en el nombre del Señor, yo renuncio a esto. El Señor va a traer el poder para vivir esta nueva vida que la Biblia nos habla. Entonces, a veces los seres humanos dicen, ¿cómo podemos terminar con la maldad en el mundo? Dicen, si separáramos a todos los malos, terminaremos con la maldad en el mundo. ¿Es cierto eso? ¿Por qué? Pues porque el mal, ¿dónde está? Está dentro de nosotros, está dentro del corazón humano, esa es la realidad. Es más, un escritor dijo, los hombres malos hacen lo que los buenos piensan. Esa es la realidad. O sea, habla que todos los seres humanos, este autor de este libro, no me acuerdo cómo se llama, pero que el ser humano batalla con el pecado en su mente. Tenemos una batalla, pero nosotros que hemos conocido a Cristo vivimos en esa bendición de vivir como Cristo vivió. Porque Él venció el pecado, nosotros podemos vencer el pecado. Él dijo, yo he vencido al mundo, y si yo lo he vencido, ustedes lo pueden hacer, porque yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Así es que la piedad no tan solo tiene que ver con apartarse de la gente pecadora, sino que tiene que ver con la decisión de desligarse de las pasiones pecaminosas que hay en nuestro corazón. Mediante la fe en Cristo tomamos la decisión, ya no más. Pero la gente está acariciando. Es que si yo me entrego a Cristo, me van a prohibir todo esto. Es una realidad, ¿no es así? La gente no es tanto que diga es que mis papás me implantaron una religión, sino saben que se van a encontrar con la palabra donde el Señor le dice, esta es la vida para ti. La gente dice, no, pero yo quiero divertirme, yo quiero vivir como mi papá. Mi papá tuvo 5 mujeres y pues yo me convierto en cristiano, pues nada más quieren que tenga una, ¿verdad? La carne es mañosa, ¿verdad? Entonces el cristiano lucha con el pecado, pero tiene victoria sobre el pecado porque el que le libertó le da todas las armas para salir adelante. Él te dice, ¿cómo dice? Que renuncies conscientemente, ¿verdad? Renuncio a todas estas obras de maldad, porque el corazón está lleno de malas cosas. Hay una línea muy tenue que divide el mal del bien en el corazón humano. Ahora, lo asombroso es que Pablo para aquí nada menciona que el diablo te está atacando ahí, sino dice Pablo que cada uno renuncia ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Marcos capítulo 7, 20 al 23 nos habla de la condición del corazón humano. Cristo lo dijo. Marcos 7, 20 al 23. En el contexto de que los judíos de ese tiempo tenían muchos aspectos religiosos, tenían un lavamiento especial de las manos, de los utensilios, de los jarros, era toda una serie de cosas rituales. Y Cristo dice, eso no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Es más,
hacían esto según esto para no contaminarse, se lavaban las manos y separaban los jarritos y era un ritual muy específico. Y Jesús les dice, miren, lo que contamina al hombre, ¿qué dice? Es lo que sale del hombre, es lo que contamina al hombre. Y habla de dónde viene esa contaminación, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, versículo 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces el corazón del hombre es perverso. Jeremías lo dijo, que el corazón del hombre es perverso. ¿Quién podrá entender el corazón? Pues Dios, que lo conoce bien. Es perverso el corazón. Cuando caminando ya en la palabra empezamos a comprender que el mal proviene de nuestro malvado corazón y de nadie más. O sea, no le podemos echar la culpa al mundo ni a nadie. O sea, nuestro corazón viene a ser como una cloaca. Sí sabes lo que es una cloaca, ¿verdad? Una alcantarilla, ¿verdad? Que solo Jesucristo puede limpiar. Pero una vez que la limpia, Cristo te dice, ahora renuncia al pecado y vive una nueva vida, ¿verdad? Así es que, amados hermanos, esta carta nos lleva a entender que la vida que Cristo nos dio está disponible para todos. El milagro más grande es que tú puedes vivir como Cristo vivió. Aún con esa lucha, hay luchas internas, pero tú puedes vivir en esa victoria que el Señor nos dio hace 2000 años. Esta carta nos enseña que nosotros podemos vivir verdaderamente en una dimensión que jamás habíamos pensado. Yo quiero enfocarme solo en un pasaje de esta carta del capítulo 13, vayan ustedes hasta el versículo 12, dice, vístanse pues como escogidos de Dios. ¿Cómo debemos de vestirnos? Esa es la nueva vida, dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Es una decisión, ¿no es así? ¿A quién vas a imitar en estas cosas? A Jesucristo, dice, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo o ligamento perfecto. Yo quiero hablarles del verso 13. El verso 13 nos habla de cómo debemos de vivir, porque esta parte es una de las más difíciles de cumplir. Ahorita les voy a decir por qué. El perdonarse unos a otros. A lo mejor situaciones, malos pensamientos. Bueno, yo me enfoco en la palabra y Señor, pues ya estoy tratando. Pero los conflictos entre nosotros pueden originar que vivamos sin perdonar a otros por sus ofensas, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo nos dice aquí que como cristianos somos llamados a perdonarnos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Dice, de la misma manera que Cristo los perdonó, así también, ¿qué dice? Hacedlo ustedes. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos muy sensibles, ¿no es así? ¿Es cierto o no? ¿Por qué son los conflictos? Por las ofensas. Es más, muchos de nosotros a lo mejor agraviamos y decimos, no tiene por qué ofenderse, no le dije nada. Pero para el otro fue una ofensa terrible, esa es la realidad. Y tú no ves el corazón de él. Y se hace una división tremenda ahí y que te va a quitar la paz y le va a quitar la paz al otro, si es que hay un conflicto.
Entonces el apóstol Pablo nos habla que debemos de tratar bien con el corazón. Dice, perdónense unos a otros. Es un énfasis en la escritura, este aspecto de la vida cristiana, el perdón. En Mateo capítulo 6, verso 14, Jesús les enseñó una oración modelo a sus discípulos. Les dijo cómo orar a sus discípulos. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Cristo les dijo, ustedes van a orar así. No fue una oración para que la repitieran, sino les dio un modelo de oración. Y en Mateo capítulo 6 les habla de cómo se debe de orar por el perdón. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La cuarta parte de la oración, que no vamos a ver ahorita este estudio de la oración, pero Cristo les dice cómo dirigirnos al Padre para perdón, porque todos le fallamos a Dios, ¿no es así? Todos. Entonces todos necesitamos llegar al Señor. Señor, perdónanos nuestras faltas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero ¿a poco lo entendías antes? Toda la gente se sabe esta oración y la repite, pero a algunos nos ha pasado, ¿verdad? Cuando nos entendimos esto, si ves lo que dice esta escritura, Dios te perdona cuando tú, ¿qué dice? Has perdonado a otros. O sea, tú no puedes pedir perdón si tú no perdonas. Esa es la realidad. Entonces grábense. Ahora, esta cosa tan sencilla, vamos a llamarle sencillo, o este concepto tan sencillo, si no lo hacemos tiene implicaciones tremendas. Te voy a decir por qué. Porque por falta de perdón a otros, la gente vive esclavizada por años. Y te pongo el mismo ejemplo. Gente que ha estado herida toda su vida, resentida toda su vida con gente que le ofendió. Es más, a veces la gente ya hasta se murió, pero dejó sembradas malas palabras, ofensas. Y por eso vemos gente que no se adapta, inadaptable, vive con situaciones terribles ahí, con miedos, con complejos. Pero a través de la palabra empieza a salir la situación, porque empiezan a reflejar la misma conducta que a ellos les proyectaron. El ejemplo es de padres que ofendieron a sus hijos. Y el papá, él nunca pensó que ofendió a su hijo. Porque te digo, para el papá dijo, no pasa nada, pero dejó una herida. El papá se muere y el hijo, ¿cómo quedó? Herido. Ahí está la herida. Por eso hay mucha gente insegura, gente deprimida, la gente se deprime. Las relaciones interpersonales son confusas, no son buenas, porque hay heridas. Cuando conocemos la palabra de Dios, esta palabra te libera. Porque dice el Señor que perdones a los que te han ofendido. Y dices, pero ya se murieron. No le hace. Conscientemente, confiésale a Dios el perdón para ellos. Confiésale a Dios, Señor, mi padre me ofendió. Me dolió lo que me hizo. Yo lo perdono, aunque él ya se fue. Yo lo perdono. Me suelto a tu misericordia. En ese momento la gente empieza a vivir de una manera diferente. Ya soltó eso. Porque te digo, muchas de las situaciones que vive mucha gente es por esta situación. O le han ofendido o ha ofendido. Y tiene que arreglar estas cosas, porque si no, no va a vivir una vida plena. Muchas de las enfermedades de la gente tienen que ver con cosas del alma, cosas del corazón. La gente no tiene nada físico, pero ahí están las situaciones, las heridas que le infligieron, emocionales. Cuando es arreglado esto, la salud viene. Cuando declaramos perdón a los que nos han ofendido, viene la salud, esa es la realidad. Y la salud tanto para el ofensor como para el ofendido. Entonces, si tú ves en este pasaje de Mateo, el perdonar no es una opción, no es un mandato. Si ves en versículo 14, por favor, Miguel, dice el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice?
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermanos, debemos de estar dispuestos a perdonar. ¿Se entiende? O sea, soltar el perdón, decir yo perdono. Yo perdono. Nadie somos nada para retener el perdón a otros, porque va a ser saludable para ti. Por lo que te decía, el dolor que causamos a otros finalmente se va a sentir más fuerte en uno que en ellos. ¿No es así? Porque a lo mejor el otro dice, bueno, pues ya ni modo, pero el que lo hizo, ahí tiene siempre la llaga, ¿verdad? Yo dañé, hay respuesta. Para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del pecado, para deshacer la condenación. ¿Cuántos seres humanos están en esa condenación? Están condenados, se sienten en condenación, porque dicen, hay tantas cosas aquí en el corazón que necesitan ser tratadas. Todo esto lo puede hacer Jesucristo en el corazón humano. Y algo muy importante es que debemos ser específicos en el perdón. No estar inexactitudes o vaguedades. Alguien te falta o alguien falta y dicen, bueno, perdónenme. Bueno, pero ¿de qué? Tú debes decir, los hogares serían más dichosos si el marido le dijera a su mujer, oye, perdóname, he sido un agresivo, te ofendí, te falté, te dije cosas ofensivas, quiero que me perdones. No decir, lo siento. Bueno, suena bien, pero bíblicamente no es. Tenemos que decir, como dice la Escritura, porque eso es difícil ese paso. Porque el ser humano siempre quiere justificarse. Pues mira, es que soy humano, todos pecamos. El diablo me tentó. Qué bueno que dicen, le puedo echar la culpa al diablo. Pero de acuerdo a esta escritura, tú no le puedes echar la culpa al diablo. El responsable es una persona, ¿no es así? Cuando ya conocemos esta palabra, es más, para nada menciona Pablo aquí al diablo. ¿O sí lo menciona? Dice que tomes tú la decisión, ¿verdad? Dice, perdona a los que te han ofendido, perdónense unos a otros. Entonces, la medicina, a veces la medicina es amarga, ¿verdad? ¿Pero qué produce? Sanidad, produce curaciones, como esas medicinas amargas que tienes que tomártelas para que venga la sanidad. Qué difícil es pedir perdón. ¿Cuántos consideran? Es muy difícil, la verdad, hermanos. Los conflictos en el mundo, hermano, yo tengo ya 65 años, ya pertenezco a la cuarta generación, ¿verdad? A los que estamos ya de salida. Cosas terribles, hermanos. Esas relaciones entre nuera y suegra, o a veces entre padres e hijos, y ya pasó el tiempo y no se arreglan, o entre hermanos, eso es terrible. O sea, que llegues a una fiesta en tus hermanos y que no se hablen, ¿será bendición? Eso no es bendición, hermanos. Existe, es lo común en la sociedad. Pero qué bueno que estamos en Cristo, amén. Porque el Señor te ubica y te dice cómo debes de vivir. Cuando te tomas la medicina, el Señor va a traer sanidad, amén. No debemos de justificarnos cuando hemos fallado a otros. Debemos de llamar el pecado como Dios le llama. No debemos decir, fue una debilidad de carácter. No. Pequé en contra de ti. ¿No es así? Hice lo malo y confiesas el pecado. Por ejemplo, el que comete adulterio le tiene que decir a la persona, a lo mejor hizo un pacto con su mujer, le engañó, tiene que decirle, te pido perdón porque yo cometí un pecado de adulterio. Ya le pedí perdón a Dios, necesito que tú me perdones. Y cuando recibe el perdón, tanto él como la otra persona son sanados. Eso tiene que tratarse bien, es decir, bueno, ya está tratado. Hermanos, no, hay que ir a profundidad, no minimizar.
soy humano, todo mundo falla. Bueno, sí, todos fallamos. Si a humanos somos, ¿quién no es humano? Todos somos. Pero ¿sabe lo que es el cristianismo? Te hace responsable, grábatelo. ¿Qué hace el Señor con nosotros? A que aprendamos la lección de ser responsable por nuestros actos. Esa es la realidad. El cristianismo te introduce a que tú seas una persona madura, que des cuenta a Dios de tus actos. Amén, creyentes. Y a medida que vas caminando en esta nueva vida, tu vida va a ser bendecida y transformada. Amén. Yo le llamo vida plena en Cristo. La Biblia nos confronta y nos lleva a hacernos responsables absolutos de nuestra conducta. Nunca debemos de justificarnos con inexactitudes. Como decir, lo siento, no, tenemos que ser directos, específicos. Muchos problemas se acabarían cuando la gente arregla estas cosas como lo debe de arreglar de acuerdo a la Escritura. Salomón en 2 de Crónicas 7:14 recibió esta bendición donde Dios se comprometió a perdonar todo pecado a la nación judía de ese tiempo y de todos los tiempos. El Señor le dijo a Salomón a través de este pasaje y a toda la gente de su tiempo, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Fíjense, si se humillare, habla de un pueblo humilde, un pueblo que depende de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿qué te hace bendecido en esta vida? Que dependas de ¿quién? De Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué dice? Y lloraren, o sea, que te comuniques con el Señor, que le busques de todo corazón, que no es, bueno, Señor, ya me escuchaste, dice lloraren, ¿y qué más dice? Y buscar en mi rostro, o sea, con persistencia. Buscar el rostro del Señor es que conozcas su palabra, que sepas cuál es su voluntad. Dice, y buscar en mi rostro y se convirtieren, ¿qué dice? De sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ve qué bendición? ¿Qué vendrá? Yo oiré desde los cielos. Cuando tú te humillas, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Qué dice? Y sanaré su tierra. Se habla de una bendición tremenda. Amén. Es lo que Pablo está comunicando. La iglesia de Cristo vive en tiempos de bendición. Si la iglesia aprende el principio del perdón, todo lo que vimos, pero el Espíritu Santo habló que hablara de esto, me habló a mi corazón. Podemos ver una bendición gloriosa en nuestras vidas, en los demás y en las próximas generaciones. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la Biblia, te enseña a ser responsable. No te mete en un grupo religioso, decir, soy pentecostal, soy bautista, bueno, como te llames. Lo importante es que el Señor te hace libre y responsable por tu vida. Amén. Ahora ya no dices, es que no sé. ¿Cómo no? Ahora ya sabes que tú eres responsable. Aunque tú no vuelvas a venir a esta comunidad, tú aprendiste en esta mañana que el Señor te va a pedir cuentas por tus actos. Amén. Y que si tú obedeces la palabra de Dios va a ser para bien. Cuando Jesús vino a la tierra, había mucha gente que decía, ay, vino Jesús, es Jesús el hijo de José, de María. Jesús, el Mesías, una mujer le dice, bienaventurados los pechos que mamaste. ¿Y qué dice Jesús a esta mujer? Creo que es bienaventurada la mamá, ¿no? Esto se llama en el lenguaje, se llama metonimia, una parte por el todo, ¿verdad? Lo que está diciendo, bendita tu mamá. ¿Y qué le dice Cristo? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, ¿qué dice? Y la hacen. ¿Ve lo que dice? Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la hacen.
Entonces Dios te lleva por senderos de justicia por amor de su nombre como nunca habías pensado. Y tu vida va a ser un vergel. Vas a ser bendecido. Es más, quiero profetizar, no en el sentido de que quiero adivinar, en el sentido bíblico, que entre más vivas para el Señor, tu vida va a ser mejor. Amén. Un servidor les puede decir esto. Yo empecé la vida cristiana hace 30 años, hermanos. ¿En qué año estamos? 2014, 32 años. 32 años voy a hacer. Y hermanos, ha sido una bendición, esa es la realidad. Yo digo, Señor, lo mejor que me pudo haber pasado es conocerte. Y la mayor bendición es que me hayas hecho pastor, porque tuve que aprender el libro. Amén. Tuve que meterme en el libro para poder predicar, enseñar. Jamás diría que fue mejor otra cosa, esa es la realidad. Porque he experimentado esa bendición. Amén, creyentes. Porque el Señor te va enseñando a cómo vivir, cómo tratar cada asunto. Claro, aprendes a veces del tropiezo, pero ¿qué dice el Señor? Levántate. 7 veces cae el justo, pero 7 veces el Señor lo levanta. Y vas adelante, no te condenes. Empieza hoy. El viaje de 1000 kilómetros empieza con un paso. Tú tienes la autoridad para decir no al pecado. Amén. O sea, el diablo disfrazado de ángel de luz, como dice Pablo, quiere atraparte. Es el pecado mismo. Tú dices no. Amén. Hay una lucha interior, una lucha en la mente. Tú dices no. Amén. El pecado asedia por todos lados. Pero si tú eres fiel a Dios con todo tu corazón, tú vas a cosechar buenas cosas. Amén. Vida eterna, en perseverando a hacer bien. Vida de bendición para ti, para tus generaciones. Y tú dejas una herencia. Fíjense que pues uno va aprendiendo también de esta ilustración que les doy, de las cosas que ves a tu alrededor. Un tío de mi esposa, él fue el líder sindical de esta región hace ya muchos años, seguro que más de 50. Y pues él no era cristiano, pero tenía un sentido de la justicia. Era un buen líder, él quiso hacer su función bien de líder o de dirigente sindical y pues era incorrompible, o sea, no se dejaba corromper. Entonces él decía, los trabajadores me pusieron para defender sus derechos, yo los quiero defender. Entonces hubo a veces que le ofrecieron, decir, bueno, es que tú no vas a hacer nada, mira, haz de cuenta que la empresa te vamos a vender 1000 kilos de azúcar o 5000 kilos de azúcar a 5 pesos. Tú no vas a hacer nada, van a aparecer facturados a otra persona y tú la das a 7. Entonces en esa transacción tú te ganas 4000 pesos o 2000 pesos de ese tiempo. Y él dijo, nada. Yo no me voy a comprometer ni por 5 pesos, ni por 1000, ni por nada. Aparentemente no pasó nada. Él, yo lo conocí al señor Tomás. Él ya falleció. Y no falleció rico, o sea, realmente una persona normal, como todos nosotros. Pero dejó un ejemplo tremendo. ¿A quién creen? A sus hijos. O sea, los chamacos parece que no ven o no escuchan. Pero todos los hijos crecieron con esa mentalidad de no meterse en cosas chuecas. ¿Y sabes cómo les fue a todos estos hijos? ¿Cómo crees? Todos bendecidos. O sea, como fue una generación, bien, todos bien acomodados, no son ricos, pero la hicieron. Es gente que disfruta la vida, gente que ahí está. Nunca han estado involucrados en situaciones adversas, difíciles. O sea, que hayan estado en la cárcel. Pero hubo un ejemplo. ¿Quién hubo? ¿En quién lo hubo? En el papá. Pues más en nosotros, porque les enseñamos la palabra de Cristo. Amén. Entonces, si tú vives para Cristo, tu generación va a ser diferente. Grábatelo. Y va a ser más libre que tú. Y más bendecida tu generación.
Y vas a dejar gente libre de ataduras mentales y de ataduras terribles que el mundo tiene, que cuando vengan a la palabra de Cristo van a encontrar el camino como nosotros lo hemos encontrado. Amén, amados. Vivamos para Cristo. Padre, gracias por la bendición de tu poderosa palabra, Señor. Tu palabra es expresa, es directa al corazón. Tu palabra nos confronta, Señor. En este pasaje el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos enfrentar la situación del pecado. Tú nos has dado la capacidad para decir no a la vana manera de vivir. Y el apóstol Pablo exhorta que vayamos adelante despojándonos del pecado que nos asedia y tomando las virtudes de Jesucristo que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Te damos gracias por esta bendición de estar aquí, Padre, empezando una semana plenos de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo.